por una vida formal. En Colombia el pueblo negro salió a manifestar. En Colombia el pueblo negro salió a manifestar. Mi Buenaventura, mi Buenaventura, mi Buenaventura. El pueblo de Buenaventura es la expresión de una aberración histórica, de una violación sistemática de la población negra, afrodescendiente e indígena ubicada en los territorios de la zona urbana y de la zona rural, donde se le ha negado de manera sistemática los derechos. Y esta violación no es de hoy, esta violación ha sido sistemática, que si podemos recordar, en el año 68 se hizo el primer paro cívico aquí en Buenaventura sin ningún resultado positivo. Luego en el 98, en 1998 se hace un segundo paro cívico aquí en Buenaventura, donde dejan pliego de peticiones y sin resolver. Nosotros preparamos el paro desde el 2013 prácticamente, en diciembre de 2013, por allá empezamos a preparar el paro. No dijimos que lo íbamos a hacer en 2017, no, nos empezamos a preparar para hacerlo 3 o 4 meses después. Pues las circunstancias se fueron dando y se fue prolongando. A partir de ahí se hacen alianzas con las organizaciones y empezamos todo un proceso de reuniones donde estábamos divisando la situación que se estaba viviendo en la ciudad y cómo darle solución a estos problemas que cada día nos estaban ahogando más y más. Entonces, en el 2013 nos reunimos, se definió hacer un paro, en 2014 lo retomamos, creíamos que no estaban las condiciones dadas. Hicimos una marcha porque teníamos la violencia encima, la verdad estaba muy complicado el tema, nos iluminamos desde diferentes fuentes, hicimos una marcha que le llamamos Enterremos la Violencia para vivir con dignidad. El día 19 de febrero del 2014, cuando se invita a la comunidad a que marchemos para enterrar la violencia y vivir con dignidad, una marcha que no nos esperábamos y que salieron pues alrededor de más de 60.000 personas a esta marcha. Y esa marcha, como nos desbordó, esa marcha fue en febrero de 2014, 19, nosotros empezamos a hacer el paro en mayo. O sea, la marcha era como un calentamiento para el paro, pero la marcha nos desbordó a todos, o sea que nos puso a todos en una situación que no habíamos que hacer. De hecho, nos puso el gobierno nacional en Buenaventura en cabeza del presidente. Y pues entramos en una, digamos, en una negociación, no, en una discusión con el presidente y el gobierno nacional para intentar resolver algunos temas desde ese escenario. Y allí se elaboró un plan que le llamaron plan de choque. Este plan de choque, pues hoy todavía estamos esperando que ese plan de choque se concrete totalmente, aunque nosotros desde el principio estuvimos en desacuerdo porque no veíamos que eso iba a solucionar los problemas que teníamos en Buenaventura. Y desde esa fecha hasta 2017 que hacemos el paro, sirvieron esos 3 años para preparar el paro. Pues nosotros, a raíz de múltiples reuniones que llevamos a cabo con los compañeros de los otros sectores, llegamos a un consenso de alrededor de 124 organizaciones de los diferentes sectores y decidimos de que el 16 de mayo del año pasado, pues del año 2017, se tenía que dar la hora cero. Nosotros hicimos un paro para decirle a Colombia que estamos mamados de la manera como nos tratan, la manera tan inequitativa como tratan al pueblo de Buenaventura. Es que por aquí anualmente ingresan 5.7 billones de pesos al año y como ustedes pueden ver, el retroceso y el atraso de Buenaventura es notorio. Que estamos mamados de la violación de nuestros derechos, tanto derechos individuales, derechos humanos como derechos colectivos, como grupo étnico que somos la mayoría de los bonaerenses. Que estamos mamados de que la actividad portuaria pase por encima de nosotros y no nos deje ningún beneficio. Entonces nosotros ya nos cansamos de esa situación y decidimos salir de manera organizada y pacífica a las calles a decir no más. No más por la dignidad de este pueblo, por la dignidad de los niños, de las niñas, de las mujeres y de los hombres. ¿Y la respuesta cuál fue? La respuesta fue agredirnos, la respuesta fue reprimirnos, la respuesta fue tener 21 personas heridas de bala. ¡No tenemos armas! ¡No tenemos armas! ¡No tenemos armas! ¡No tenemos armas!
Bueno, todas estas acciones, como lo decía, desemboca en el paro cívico para vivir con dignidad y en paz en el territorio. Un paro que nosotros inclusive no estábamos preparados para tantos días, sino que nosotros dijimos, por la importancia que tiene Buenaventura, el gobierno nacional seguramente se mueve. Nosotros no salimos a hacer una manifestación de vandalismo como en su momento nos quisieron indicar. Era una manifestación pública, consolidada de toda la sociedad, de más de 300.000 bonaerenses que hacemos parte del contexto urbano y rural. La Veeduría de Derechos Humanos del Paro Cívico de Buenaventura inició su trabajo días antes de la hora cero, que fue el 16 de mayo del 2017. Justamente cuando inicia a activarse los puntos de encuentro y las comunidades comienzan a congregarse en los 11 puntos que se habían definido, que eran puntos culturales donde habían tamboras, cununos, marimbas, comienza la fuerza pública a hostigar. Estábamos gozosos en un ejercicio de unidad, de carácter político, reivindicando nuestros derechos como pueblo. Con los días, esa agresión del SMAT fue muy fuerte, el 17, el 18. El día cuarto del paro cívico, es decir, el día 19 de mayo, nosotros encontrándonos en toda una fiesta cultural, en una fiesta de encuentro de la comunidad negra en los diferentes puntos de encuentro que nosotros denominamos, fuimos arremetidos por la policía, por la fuerza pública, por el ejército, por la policía del SMAT. Inicialmente estábamos en reunión con el alto gobierno en un hotel de acá de Buenaventura y de ahí el gobierno se levanta de la mesa y prácticamente dice que se rompen las conversaciones porque ya el ámbito político se había acabado. El gobierno salió y el gobierno no había llegado al aeropuerto de Buenaventura cuando ya había un ataque brutal al punto de la Delfina. Ese ataque determinó más de 20 heridos en menos de una hora. El 19 del mes de mayo recibimos la arremetida, donde prácticamente dejan pues muchos heridos, muchos niños. En su momento pues hubieron niños que se desaparecieron alrededor del resguardo pues, de las montañas, que después la búsqueda de la Guardia Indígena pudo restablecer sus paraderos y encontrarlo. Es decir que el 19, a eso del mediodía, después de que el gobierno se levanta de la mesa, comienza ese ataque brutal, comienza en la Delfina, pero después se convierte en una acción simultánea en cada uno de los puntos de encuentro. Empezaron ya, se escucharon disparos y todo eso, habían personas armadas y indujeron, a mi modo de ver, a las personas para que saquearan la 14. Ellos fueron, digamos, la policía fue los que indujeron, porque yo estuve ahí en ese momento. Vi todo, cómo fue todo, cómo, digamos, fue como las personas se salieron de control, ya cuando la policía empezó ya a atacar a los que estaban ahí. Llegamos por los lados del Olímpico y en ese momento estaban unos jóvenes, alrededor de unos 7, 8, tratando de tumbar la puerta metálica, dándole patadas a la puerta para meterse al Olímpico. Nosotros inmediatamente, los 5 o 6 que íbamos del comité ejecutivo, nos bajamos del carro. Nos dimos cuenta cómo ya habían saqueado la 14, se había hecho unos daños grandes. Luego llegó la Guardia Indígena y se pudo hacer el control y empezó a llegar población de la que hemos llamado a través de la radio, empezó a llegar más población y se impidió que a la Olímpica esa Olímpica de la 14 la pudieran saquear. En ese momento nace la Mesa de Derechos Humanos, Garantías y Protección, y la mesa nace con la exigibilidad de que hubiese presencia del alto gobierno. Es decir, se solicita que esté el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, la Consejera Presidencial de Derechos Humanos, el director de la Unidad Nacional de Protección y los diferentes entes encargados de la protección y prevención de los derechos de los ciudadanos. El pensamiento blanco es más ganado, organizado y triunfante como en los
al otro día fue un día magnífico, fue un día donde Buenaventura se levanta, a pesar de que inclusive nosotros dijimos que no íbamos a hacer una marcha, que ese día la teníamos programada. Y esa marcha del día 20 fue la reafirmación, la reconfirmación de que el paro cívico era un acto de protesta social pacífico y legal, y que no íbamos a permitir que la violencia, ni del gobierno, ni de los ilegales, nos los quitaran, porque es un derecho. Pues yo lo digo de esta manera: se calcula que en la marcha del 21 de mayo pudimos haber salido 200.000 personas, eso es un cálculo que se hace. Digamos que no fuimos 200.000, que jugamos 100.000. 100.000 es más o menos el 25% de la población que el DANE le reconoce a Buenaventura. ¿En qué territorio de Colombia el 25% de su población ha salido a la calle? Nada, eso no va en ninguna parte. De ahí que la comunidad comenzó a salir de manera masiva, a hacer cordones de protección de los puntos de encuentro. Esos 22 días se despertó la solidaridad de la gente y veíamos cómo la gente misma, sin que nosotros tuviéramos que pedirle recursos a nadie, la gente misma, alguien iba y traía que su libra de arroz, que su libra de azúcar, y la gente ahí se desenvolvía, que su pollo, su presa de pollo, y hacían ollas comunitarias en casi todos los puntos, hicieron ollas comunitarias para que la gente estuviera permanentemente ahí las 24 horas. Y que esos 22 días estaban pues prácticamente en pie, y la gente todavía en pie decía: no nos levantemos hasta que no haya acuerdos. Pero lo que pasó durante los 22 días fue extraordinario, no tiene ninguna comparación con nada que en Buenaventura haya pasado, e incluso en Colombia es difícil encontrar un ejemplo como ese. El número de días en un paro y en el nivel de participación social, el número de personas en la calle y la conexión total que hubo entre los que estábamos dirigiendo, los que estábamos negociando con el gobierno y el conjunto de los bonaerenses. Eso no tiene mucho precedente. Pero terminamos en un 6 de junio en un acuerdo mutuo de interlocución con el gobierno nacional, que fue una agenda muy agitada, pues de 2 noches casi, que para poder llegar a concretar un acuerdo para la suspensión del paro cívico, que hay que entender eso: el paro no está levantado, el paro está suspendido. El 6 de junio del 2017 se logran unos acuerdos donde comprometimos al gobierno nacional con 1.6 billones de pesos, y que esos 0.6 billones de pesos se pudieran aplicar inicialmente en los años 2017, 2018 y 2019. El paro al final lo que está diciendo era: eso ya nos mamó, eso ya nos cansó. Necesitamos que este Estado, que se beneficia de nuestro territorio, que se beneficia de nuestro conocimiento, que se beneficia de nuestras capacidades de trabajar, que se beneficia de todo lo que somos nosotros, empieza a decir: hay que pagarle la deuda histórica que tenemos con Buenaventura. Al final ese era. Y que estamos aburridos del modelo extractivista que han construido con nuestro territorio, todo este territorio para madera, el territorio para la pesca, para sacar la pesca, el territorio para el oro, pero no es el territorio para que vivamos con comodidad. Y en este proceso de inversiones, pues tendríamos también la oportunidad de trabajarle al plan de desarrollo especial. A través del Congreso de la República se crea una ley que se llama FON Buenaventura, y esa ley de patrimonio autónomo nos permitió a nosotros, hoy nos permite a nosotros poder tener un plan de desarrollo especial a 10 años, y que lo que pretendemos es cerrar las brechas que hay en Buenaventura con relación al país. La Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura tiene 5 componentes centrales que responden a elementos estructurales del distrito de Buenaventura. 1, la clarificación jurídica del territorio, en función de determinar cuáles espacios territoriales son de las comunidades, cuáles son del distrito, cuáles son de la nación, y a partir de ello poder entre los 3 actores determinar los usos de cada uno de esos espacios territoriales. Con el paro, ¿qué logramos? Con el paro logramos que todas las obras del plan maestro de acueducto, que son 42 obras, se financiaran,
Con el paro logramos la financiación de todas las obras del Plan Maestro de Acueductos. A través del BID priorizaron unas obras y el resto de obras pues está ahí en el proceso de que se ejecuten. Lo que tiene que ver con el componente de ordenamiento y administración del territorio, sabiendo que Buenaventura es un distrito determinado por la ley 1617 y que en este momento debe reglamentarse en su totalidad para poder desarrollar su aplicación. Nosotros logramos allí acordar una inversión por 170.000 millones de pesos para infraestructura educativa, a invertir en los próximos 7 años. Logramos además 2 instrumentos de política pública muy importantes para el distrito. Por un lado, elevar el pacto por la educación a política pública y por otro, formular la política pública educativa que permita adecuar el sistema educativo local del distrito a las realidades y aspiraciones culturales de la gente, de las comunidades. En el tema del alcantarillado, Buenaventura, el 40% de la población no tiene alcantarillado. Con el paro conseguimos que el gobierno financiara una parte del Plan Maestro de Alcantarillado que se está haciendo y que más o menos los consultores que lo están viendo dicen que cuesta alrededor de 1 billón de pesos. Y con el paro conseguimos 350.000 millones de pesos para la primera etapa. El componente de diseño e implementación de una política pública de tránsito y transporte que implique el servicio público y el mejoramiento de las vías, tanto en la zona urbana y la zona rural de Buenaventura, como parte de las garantías que debe brindar el gobierno a la población de Buenaventura. En materia de atención a víctimas, trabajamos 3 tópicos. 1, la reparación colectiva de los consejos comunitarios que han sufrido, repito, los vejámenes del conflicto armado. Y la idea es desentrabar los procesos que se venían adelantando desde hace varios años y que, producto de una negligencia o falta de voluntad del gobierno, quedaron suspendidos. Además, acordamos la ampliación de la planta docente. Acordamos un mecanismo para el fortalecimiento de la educación superior, establecer una submesa regional que permitiera establecer acuerdos en materia de infraestructura, cobertura, acceso, permanencia y graduación en educación superior. Acordamos también elementos importantes a nivel de ciencia, tecnología e innovación. Buenaventura viene sufriendo porque recibe muchas víctimas del conflicto armado, no solamente en nuestra zona rural, sino de todo el Pacífico, pero no tiene un sitio de albergue para la población víctima del conflicto armado. Por lo tanto, las exigencias del movimiento cívico era la construcción de 4 centros multimodales. El diseño y la implementación de la política pública de renovación urbana, vivienda y hábitat, que corresponde a determinar de manera conjunta cómo vamos a seguir ocupando, qué vamos a corregir de la ocupación que tenemos y cómo vamos a garantizar con esa ocupación que efectivamente el territorio siga siendo un espacio de vida donde podamos estar nosotros armónicamente con el territorio y nos puedan visitar los turistas. En materia de atención o en materia de memoria histórica, lo que nuestra propuesta era la democratización de la memoria para el Pacífico. ¿Y esto en qué se traduce? Estamos exigiendo la construcción del Centro de Memoria Histórica del Pacífico colombiano. Y el último componente tiene que ver con ese ejercicio de revisar los procesos de consulta previa que se han desarrollado acá en Buenaventura para identificar cuáles de los acuerdos establecidos se han cumplido, cuáles se han incumplido, establecer el plan de cumplimiento y que eso sirva de referente para los siguientes procesos de consulta previa que se seguirán haciendo, en atención a que Buenaventura es un territorio étnico donde el 80% del mismo hoy está totalmente titulado bajo la figura de propiedad colectiva a pueblos negros y pueblos indígenas. Sin vivir en esta vida, estampamos la libertad para el resto de nuestros días. Unidos como siempre, pacíficos descendientes, rechazamos, exigimos acabar con tanta muerte. Una gran masa ve las cosas diferentes, lideran las mujeres, los jóvenes van al frente, organizados y constantes como los tiempos de antes. Hemos avanzado de manera significativa en todo el proceso de ejecución de los recursos en materia de mejoramiento. Hoy están en proceso de ejecución alrededor de unos 9.000 millones de pesos
de la vigencia 2017 en lo que tiene que ver con mejoramiento, en los cuales se van a ver, digamos, afectadas, digamos, se van a ver intervenidas, se van a mejorar alrededor de unas 31 instituciones educativas, o más bien sedes educativas. En materia de justicia, podemos decir que lo único que han cumplido, una exigencia nuestra, fue la creación de la Defensoría del Pueblo para el Litoral Pacífico. Eso lo logramos gracias a nuestra mesa, está funcionando. Pero también había una apuesta, digamos, un compromiso de articulación con las otras instituciones del Estado colombiano que tienen el deber de administrar justicia, y eso ha sido imposible. Hay algunos avances en la zona rural fluvial, como tiene que ver con los puestos de salud de Huanchaco, La Bocana y Ladrilleros. De igual manera, el Hospital San Agustín de Puerto Merizalde, en el cual hay una asignación de 3.000 millones de pesos, y desde ya hemos recibido informaciones que se comienzan a hacer algunos avances. Entonces, nosotros miramos la necesidad de crear, después de ese cuarto día del paro, la Mesa de Derechos Humanos para atender las víctimas en el marco del paro cívico. Pues respuesta que en esa mesa nosotros exigimos una serie de condiciones para que la protesta se hiciera de manera adecuada, de acuerdo a nuestros usos y costumbres, de acuerdo a nuestra cosmovisión. Cuestión esta que han habido unos cumplimientos, unos avances que realmente no estamos satisfechos totalmente. Un logro de esta mesa de Derechos Humanos, Garantías y Protección, que fue impulsada por la Veeduría de Derechos Humanos, es justamente que los organismos multilaterales de Naciones Unidas, los organismos como ONU, ACNUR, la misma OEA y organizaciones como Amnistía Internacional, American Watch, WOLA, se hayan pronunciado en tiempo real sobre la situación. Eso que logró que el gobierno supiera que había un equipo de derechos humanos serio levantando la información de los hechos que estaban sucediendo. Está en proceso de ejecución igualmente alrededor de 35.000 millones de pesos, básicamente de la vigencia 2017 y 2018, de unos 35.000 millones de pesos en lo que tiene que ver con construcción de aulas nuevas, ¿no? Alrededor de 18 sedes educativas se van a intervenir con estos recursos. Y sabemos que un logro que es determinante para el conjunto de la población bonaerense es el haber concretado con el gobierno nacional la aplicación del derecho a la consulta previa para formular el plan de ordenamiento territorial de nuestro distrito. ¿Qué es lo que va a pasar con el territorio de Buenaventura? Estamos en una discusión hoy, gracias al paro cívico, el POP, el Plan de Ordenamiento Territorial con consulta previa. Hoy lo ganamos con el paro cívico. Entonces, ese es un debate que nos va a decir para qué, para quién este territorio. El plan de ordenamiento territorial va a ser nuestra brújula, que va a determinar que sí es posible mantener la vida comunitaria en relación con el territorio de manera armónica, incluyendo los desarrollos tecnológicos que nos permitan aprovechar esos elementos que nos da la naturaleza, pero sin destruirla. Hoy en el marco de que estamos en paro cívico, estamos movilizados, y que es con la consulta previa que da mayor capacidad de participación a las comunidades. Es un debate que seguramente hoy no tenemos claro cómo lo vamos a abordar, porque no hay antecedentes. En Colombia no se ha hecho ningún plan de ordenamiento territorial con consulta previa. Nadie tiene una fórmula. Nosotros la estamos construyendo y la vamos a construir porque vamos a utilizarla para dar el debate de para quién es el territorio. El Pacífico no necesita que le tiendan una mano. El Pacífico necesita que le quiten el pie de la cabeza. Una de las cosas que tenemos es que el gobierno no ha cumplido, en estos tiempos no ha cumplido con la ejecución de las obras, sobre todo las obras que resuelvan el problema de agua, las 24, 8 o 12 horas a la comunidad. En ese sentido el gobierno ha incumplido en hacer esas obras. Digamos que tenemos los recursos, que los conseguimos, pero las obras vienen muy lentamente. Y eso es lo que hoy estamos peleando con el gobierno. Tenemos que decir que ha sido muy difícil la discusión con el gobierno. Uno, porque como lo dije inicialmente, dilatan las reuniones. Dos, porque
si bien es cierto hay unos acuerdos, la materialización de los mismos va muy lento. El hecho de que Buenaventura tenga una ciudadela hospitalaria, 183.000 millones de pesos para la construcción de esta ciudadela hospitalaria, no se ha cumplido por parte del distrito lo que tiene que ver con el lote de terreno donde se estaría construyendo esta ciudadela hospitalaria, que no solamente es para Buenaventura, sino que es para todo el resto del Pacífico. En eso tampoco no ha cumplido el gobierno en la ejecución de estos recursos para esos acueductos veredales, acueductos comunitarios, para zonas rurales. Hoy estamos exigiendo al gobierno nacional que cumpla con la promesa de articular no solamente el Ministerio de Justicia, sino todas las instituciones que tienen que ver con la administración de justicia en este país, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría y demás, para poder garantizar el derecho a la verdad y la justicia. Eso ha sido prácticamente imposible. Entre las cosas que están pendientes, que son parte del acuerdo, podemos identificar una de manera clara, específica, importante, y es la ausencia del Ministerio de Agricultura. No ha llegado en este año, casi año que llevamos del proceso, no hemos logrado el primer diálogo entre la mesa de territorio y el Ministerio de Agricultura, y es vital porque lo que tiene que ver con la política de renovación urbana, de vivienda y hábitat en la zona rural es competencia de este Ministerio de Agricultura y no del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Falta muchísimo porque esa mesa de empleo es muy amplia, tiene 12 componentes. La mesa de productividad y empleo, pues sí, en uno se ha avanzado, en otro no. Por ejemplo, en el tema, porque es una mesa que está manejando todo el tema de biodiversidad, y queremos nosotros desde ahí establecer una política de empleo que nos permita a nosotros pues poderle a todas estas actividades biodiversas que se desarrollan en nuestro territorio, decirle aquí está, aquí está. Nosotros exigimos que por los hechos victimizantes sucedidos durante los 22 días del paro se nombrara un fiscal especial para que investigara los hechos sucedidos aquí en Buenaventura, porque no puede suceder, aquí no puede volverse a repetir ni en Buenaventura ni en ningún sitio de Colombia, que por protestar, por manifestarse, a la gente la violente. Eso no puede seguir pasando. Hay dificultades en el tema de la apertura del hospital, son 18 servicios que no se han podido implementar, tenemos dificultades con los quirófanos, hay un problema bastante álgido que hay que resolverlo y debe resolverlo el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud. Son los 12.500 millones de pesos para la UCI pública, la unidad de cuidados intensivos que debe el gobierno. Ese es un compromiso que está establecido en los acuerdos. No hemos podido avanzar con el tema del turismo, no hemos podido avanzar con el tema de, por ejemplo, los créditos que se requieren para de pronto la compra en las embarcaciones de algunos implementos, de alguna maquinaria, de algunas redes. Pues no hemos podido avanzar en ese tema con el ministro de Agricultura. Con la ministra de Trabajo, pues sí, ya ciertamente vino, hizo unos compromisos, pero ha incumplido en esos compromisos que hizo. Hay que significar que hemos tenido una enorme dificultad y ha sido la poca disposición de la entidad territorial en cabeza del alcalde distrital para participar en la mesa y para asumir los compromisos que son de su competencia exclusiva. Digamos que tenemos dos asuntos más en la mesa que no se han cumplido, que es el problema de las tarifas. Buenaventura tiene, a pesar de que los servicios son malos, todos privatizados, unas tarifas muy altas. También en materia de memoria, pues si bien es cierto el Centro de Memoria Histórica se ha comprometido con la construcción social del Centro de Memoria para el Litoral Pacífico, tenemos que decir lo siguiente: la administración de Buenaventura se ha visto reacia a esta acción, a la implementación de este punto del acuerdo. ¿Por qué? Porque son ellos los encargados de entregarle a la ciudad de Buenaventura un sitio donde se pueda construir el Centro de Memoria Histórica para el Pacífico. Y hasta el momento no hemos obtenido respuesta de dónde va a quedar ese centro. Otras limitaciones que tenemos es el ejercicio de trabajar de definir cómo se va a terminar la vía alterna interna en el tramo del Sena al centro, la reubicación de la vía férrea por fuera del perímetro urbano de la ciudad, lo que tiene que ver con desarrollar los procesos de valoración de lo que ha sido los impactos del dragado de mantenimiento en la zona de la bahía. Son tres aspectos determinantes
en materia del territorio que están mencionados en el acuerdo, están definidos en el acuerdo, pero no hemos desarrollado todavía ninguna acción en función de que se vaya cumpliendo paulatinamente esos acuerdos. Pero desafortunadamente hasta el día de hoy solo tenemos un informe parcial. Estamos esperando que la Defensoría del Pueblo emita un informe en el cual se contemplen todas las violaciones de derechos humanos y se plantee cuál va a ser el resarcimiento. Y entonces necesitamos que se investigue y que se le diga a Colombia y que se le diga al mundo entero qué pasó aquí en Buenaventura durante esos 22 días. ¿Quién mandó al ESMAD a que agrediera a la gente de Buenaventura que de manera pacífica nos estábamos manifestando? Además de esa protección individual debe haber una protección de los sujetos colectivos. ¿Y quiénes son esos sujetos colectivos? Esos sujetos colectivos son las comunidades indígenas, las comunidades negras, las comunidades campesinas, las comunidades urbanas que tienen derecho constitucional a ser protegidas, y por ello uno de los puntos que se negoció en la Mesa de Derechos Humanos es que se iba a generar las condiciones suficientes y necesarias para fortalecer la Guardia Indígena en las zonas donde hay Guardia Indígena, para fortalecer la Guardia Cimarrona en los lugares donde hay, y donde no hay, crear la Guardia Cimarrona, para crear la Guardia de Mujeres, que sería la guardia también que tendría un enfoque étnico, un enfoque de género y un enfoque de defensa territorial. Tuvimos que vernos enfrentados al vil asesinato de Don Temis. Por todo el ejercicio de liderazgo ya fue asesinado uno de nuestros compañeros, el señor Temístoclo de Machado. Y pues sabemos de que la muerte de mi papá, por lo menos yo en lo personal pienso de que pues viene a raíz de eso, de su liderazgo que él tenía y frente a la defensa del territorio. Nosotros, como pueblo de Buenaventura, vimos, compañeros y compañeras, una luz de esperanza a esta nación. Dimos una luz de esperanza al Pacífico colombiano. No podemos ser menores a eso que logramos. Podemos decir que la historia de Buenaventura se divide en dos, antes del paro cívico y después del paro cívico. Es un ejemplo para nosotros mismos, para nuestras próximas generaciones, para el país y para el mundo, el empoderamiento político logrado a través de la movilización cívica. Es un logro que todos estamos sorprendidos, hasta nosotros mismos, porque no teníamos la dimensión de la capacidad del poder de nuestra unidad. Que durante este casi año que vamos a cumplir, pues estamos registrando e intentando comprender, o sea, comprender por qué hoy la gente sigue entusiasmada con un paro que ya va a cumplir un año. Entender por qué la gente, a pesar de que no se ha podido materializar las cosas que la gente está esperando mañana, como el hospital, no hemos podido abrir el hospital, que todavía el agua no llega a las casas, a pesar de eso, que podían ser frustraciones de la comunidad sigue pendiente del comité, pendiente del paro, pendiente de qué vamos a hacer. Como estamos en el marco del aniversario, vamos a evaluar cuál ha sido el avance en porcentaje pues, de lo que nosotros hemos podido trascender y asimismo pasarle un reporte final a la comunidad, cuál ha sido el balance general en materia de los avances del acuerdo en el aniversario del paro cívico. Decirle al pueblo de Buenaventura que hemos demostrado que somos grandes, hemos demostrado que sí podemos. Ustedes son el motor, ustedes son la fuerza de todo este proceso. Mantengamos esa unidad, mantengamos unidos y a defender lo que conseguimos en 22 días de paro. Entonces queremos que la comunidad se empodere realmente de esta actividad, que pueda seguir adelante y que ahí estamos, que no pierdan las esperanzas. Estamos luchando con un gobierno ciertamente indolente, pero que nosotros le hacemos la resistencia a ellos para que continúen dándole a Buenaventura lo que por derecho realmente le corresponde. Necesitamos mover este estado para que cumpla, y para eso
el único apoyo que tenemos es la comunidad, son ustedes. El movimiento sigue en pie, seguimos trabajando por la materialización de nuestros derechos como pueblo afrodescendiente y como pueblo indígena, y nuestro pueblo no se rinde, carajo, siempre ha sido nuestra consigna y lo será siempre.